Ahora sí, Georgie, se llegó tu tiempo. Pasa. Está preocupado Georgie por el micrófono. No quiere gritar por lo que se ve. Gracias, hermano. ¿Cómo está la familia de Dios en esta mañana? ¿Cómo está la familia de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Les invito a que inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Y que al abrir tu santa palabra, Señor, que la podamos entender. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran nuestras Biblias en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Eterno había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. El rey de Siria dijo a Naamán: ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Les voy a leer una pequeña historia. Cierta vez, un hombre llamado Alifasí tenía una pequeña granja junto a su familia. Un día, un monje budista viene a Alifasí y le dice: ¿sabes? Hay unas piedras muy valiosas llamadas diamantes, y si tú obtienes una de ellas, puedes llegar a ser un hombre muy rico. Alifasí se acuesta esa noche, pero las palabras del viejo monje lo capturaron. Él estaba tan obsesionado con los diamantes que sintió que tenía que encontrarlo para llegar a ser un gobernante. Vendió su granja, dejó su familia con sus vecinos y se fue a buscar esas hectáreas llenas de diamantes. Pasaron los meses y él estaba quebrado en cuerpo y espíritu. Sus ahorros ya se los había gastado, y en las playas de Barcelona se arrojó hacia el agua para ya nunca más caminar sobre la tierra. Mientras tanto, el hombre que le compró la granja se agachó un día y recogió una pequeña piedra y la dejó en la mesa, no sabiendo lo que era. Unos días después, el viejo monje budista llegó y vio la piedra y pensó: ¿Alifasí ha de haber vuelto de su búsqueda? No, fue la respuesta. Entonces, ¿de dónde viene este diamante?, pregunta el viejo monje. El granjero le responde: estaba arreglando el jardín y lo encontré ahí. En ese mismo jardín estaban las joyas y los diamantes que hoy adornan las coronas de Europa y Rusia. En el propio patio de Alifasí había hectáreas llenas de diamantes, y él no lo sabía. A tu alrededor, a tu lado, hay hectáreas llenas de diamantes, ahí en tu propio patio. Por tal motivo, afirmo que cada aventurero puede ser un amigo de esperanza.
Tal vez surja la siguiente pregunta en tu mente. ¿Cómo puede cada aventurero ser un amigo de esperanza? Esta mañana vamos a conocer la historia de una niña que fue una amiga de esperanza. Y de esta historia vamos a extraer 3 maneras por las cuales cada aventurero puede ser un amigo de esperanza. Número 1. Llegamos a ser amigos de esperanza si somos fieles a Dios a pesar de las adversidades y circunstancias. La niña había sido llevada de su casa a un país enemigo, aparentemente olvidada de Dios y sin consuelo ni esperanza. Esto ocurrió cuando el rey de Siria derrotó a los ejércitos de Israel. Los sirios se habían llevado a esta niña, que no sabemos ni su nombre, pero sus hechos marcaron la historia y la vida de un general. Su situación no era de las mejores, porque era una esclava en una tierra distante. A veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros tendríamos el coraje de testificar forzados a trabajar siendo niños? ¿Y dónde están los derechos de los niños? Pero ese no era el pensamiento de esta niña. Aunque esclava y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Ella en tales circunstancias permaneció fiel a Dios. La conducta de la niña en aquel hogar pagano es un gran testimonio del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son lo que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. Felices son los padres cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despiertan en el niño gratitud y reverencia. Los padres que le imparten al niño un don, le dotan de un tesoro más precioso que las riquezas, un tesoro tan perdurable como la eternidad. No sabemos en qué ramo seremos llamados a servir. Tal vez nos dedicaremos a las vocaciones comunes de la vida. Tal vez Dios nos llama para predicar en tierras lejanas y paganas. Pero todos por igual somos llamados a ser misioneros de Dios. Una luz de esperanza para un mundo en desesperación. El que mandó a la niña israelita en auxilio de Naamán, el capitán sirio, también envía hoy como representantes suyos a hombres, mujeres y jóvenes para que vayan a los que necesiten ayuda y dirección divina. Número 2. Seremos amigos de esperanza si aprovechamos las oportunidades que Dios nos ofrece. En este segundo punto es importante recordar las oportunidades que Dios ha ofrecido y para que compartamos nuestra fe. Eso es ver más allá del dolor y la necesidad. Es ver en cada situación una oportunidad de Dios. Como el caso de Naamán, era hombre valeroso, pero leproso. La niña observó la situación de su amo, pero ella no quedó con los brazos cruzados. Al decir a su amo que conocía a alguien que lo sanaría, eso es aprovechar la oportunidad. Pero ¿cómo es esa enfermedad llamada lepra? La palabra lepra se deriva de un vocablo que significa derivar de un golpe, azotar. La lepra era un azote. Los judíos consideraban que una persona enferma de lepra había sido herida de Dios. En aquellos tiempos se consideraba que la lepra era el más terrible de todas las enfermedades. Se creía que era un castigo directo de Dios por los pecados cometidos.
Cualquiera que sufriese de lepra era separado de la sociedad. En la primera etapa, la enfermedad no dejaba sino una manchita sobre la piel. Algunas veces los síntomas parecían casi desaparecer. En las etapas avanzadas de la lepra, el enfermo presentaba un aspecto repulsivo. Se le iban carcomiendo la nariz y los dedos, se le perdía completamente la vista. El enfermo era un muerto en vida. Se le desaparecía la voz y el aliento era insoportable. Su cuerpo se cubría de carne putrefacta. La enfermedad avanzaba hasta terminar con el cuerpo con la vida de la víctima. ¡Qué triste! Imagine cómo se sentía el general Naamán. Él estaba sufriendo por la lepra sin esperanza, hasta que encontró una aventurera de esperanza que supo aprovechar una desgracia para bendecir a esta familia pagana. Como una pequeña luz en medio de las tinieblas de este mundo. Número 3. Seremos amigos de esperanza si cultivamos una fe viva en Dios. ¿Nos recuerda de la historia bíblica en que la niña sintió lástima de su amo, diciéndole: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra? Él sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo y creía que Naamán podía ser curado por dicho poder, a pesar que solo era una niña, pero tenía una fe muy grande en el Dios que ella conocía. Mientras los padres de aquella niña le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino, pero fueron fieles a su cometido. Su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a orar. Después de obtener el permiso del rey, Naamán se fue en busca de curación. Hermanos, si el Señor desea que llevamos un mensaje a Nínive, no le agradará si vamos a Jope o Capernaum. Razones tiene para enviarnos al punto hacia donde han sido encaminando nuestros pies. Ahí mismo puede estar alguien que necesita la ayuda que le podemos darle. Amén. El que mandó a Felipe, el eunuco etíope, quien envió a Pedro al centurión romano, y la pequeña israelita en auxilio de Naamán, el capitán sirio. También envía hoy, como representantes suyos, a hombres, mujeres y jóvenes para que vayan a los que necesitan la ayuda y dirección divina. Cierta vez, un ejecutivo empleador que se le contratara a otros ejecutivos dijo: cuando estoy entrevistando a otro para emplearlo, me gusta desarmarlo. Le ofrezco un refresco, me quito el saco, luego la corbata y le hablo de fútbol, lo que sea, hasta que él se siente relajado. Luego, cuando siento que él ya está relajado, le veo directo a los ojos y le digo: ¿cuál es tu propósito en la vida? Es sorprendente cómo dicen mucho con esta pregunta. Estaba entrevistando a un joven el otro día, lo tenía ya desarmado, con mis pies sobre el escritorio, hablando de fútbol. Luego le pregunto: ¿cuál es tu propósito en la vida, Bob? Y él me respondió: ir al cielo y llevarme a toda la gente que sea posible conmigo. Amén. Por primera vez en mi carrera me quedé sin habla. Querido aventurero, ¿cuál es tu propósito en la vida? Queridos padres, ¿cuál es tu propósito en la vida?
Tu vida solo tendrá sentido si vivís para ser un amigo de esperanza. Tu vida solo tendrá sentido si vivís para ser un aventurero de esperanza. Hoy aprendimos que cada aventurero puede ser un amigo de esperanza. Número 1, siendo fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Número 2, aprovechando las oportunidades que Dios nos ofrece. Y número 3, cultivando una fe viva en Dios. ¿Cuántos desean esta mañana transformarse en un amigo de esperanza? Llevando personas a los pies de Cristo. Salvando vidas como lo hizo esta pequeña sierva en la vida de Naamán. ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo ver las manos? Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios a todos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus palabras. Ayúdanos cada día a ser un amigo de esperanza y así poder encaminar muchos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.